días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, queridos oyentes? Acá nos encontramos en otro programa más de Quinta Fondo. Yo, como siempre, me encuentro acompañado con mi colega, Lautaro Gubia. Hola, Lautaro. ¿Qué hace, Emiliano? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, madrugando. Madrugando, ¿eh? Primer programa que Ujú. hacemos a las 10 de la mañana. ¿Y qué La programa se verdad, viene? sí, Ujú. qué ¿De qué vamos a programa. hablar hoy? Hoy vamos a hablar, creo que de lo típico, ¿no? Sobre el coronavirus y vamos a meter un nuevo tema con Ujú. un nuevo formato, un nuevo conceptito que traemos. Claro, sí, a diferencia de todos los programas, vamos a englobar solamente un tema esta vez, ¿no? Mm. Y bueno, y Pero con vamos a tener una algo, entrevista, Emiliano. claro, de eso te iba a decir, con alguien, una invitada especial, ¿no? Una invitada especial, Emiliano. Por supuesto. Ujú. Pero antes, ¿querés presentarnos a los que están acá presentes en el estudio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, como siempre nos acompañan Ángel Marcial, Damián Bartola, Burgos Mayra, Lautaro Parixuk, Celeste Brites, yo, Lautaro Gubia y Emiliano. Exactamente. Y bueno, también con la participación exclusiva de Fabiana Rocha. Por favor, ¿te presentás, profe? Un fuerte aplauso. Ah, Buenos días a todas, a todos, a todes, ¿cómo andan? Un gustazo que ustedes me hayan invitado a participar de este programa de radio. Un gusto que vos vengas acá, profe. Sí, por favor. Gracias. Los felicito porque hay un deseo y unas ganas y una voluntad bastante importante en ustedes con esta cuarentena. Así que bueno, mis felicitaciones y mi agradecimiento por la invitación y para poder ser una columnista invitada privilegiada para el programa de radio de la Escuela Belgrano, ¿no? De la Belgrano. Así que, bueno, de la Belgrano. Mi felicitación, ex docente de la escuela. Muchas gracias, profe, te agradecemos. Y bueno, nada, si querés te damos pie a que empieces explicando un poco qué es el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué está conformado? Sí, Lo ¿a que qué engloba la palabra. conseguimos nosotros como medio ambiente? Para empezar, ¿no? Quizás a veces según los geógrafos o los medioambientalistas o los ambientalistas y ecólogos o personas que investigan sobre la ecología, podemos hablar de ambiente, porque medio ambiente a veces es medio redundante, ¿no? Entonces, a mí como geógrafa y como profesora, hablo del ambiente. El medio es donde vivimos y del espacio que nos conforma. Y el ambiente en sí está dado por las particularidades geológicas, climáticas, hídricas, atmosféricas. Entonces un ambiente está dado por un montón de parámetros geográficos y de lo que es la naturaleza. Entonces ese ambiente está dado por una sumatoria de parámetros y de características naturales, ¿sí? Que son recontra importantes en cualquier espacio y en cualquier lugar del mundo. Y cuando hablamos ambiente, nosotros tendemos a tomar al ambiente como la tierra, pero hay ambientes marítimos, entonces hay ambientes aéreos, digo. Hay una conformación del ambiente en donde hay una sumatoria de características físicas, geográficas, naturales, que se da tanto en el territorio, tierra, ¿sí? En la roca, como también en el agua, en los mares, en los océanos, en los ríos, riachos, lagos, lagunas. Digo, hay un montón de características que forman el ambiente. Claro. Y, profe, Completamente necesarias, ¿no? Para nuestra subsistencia. Todos los ambientes tienen particularidades y son esenciales en el lugar donde se encuentran y por algo están en esos lugares conformados, ¿no? La pradera, el humedal, el río, el desierto, la puna, en la montaña, en las depresiones, digo, la naturaleza está dada o ha dado significatividad a todos los ambientes en los espacios que conformamos. Y hay que cuidarlos, y hay que protegerlos. Lo que pasa es que el hombre modifica esos ambientes por una necesidad de subsistencia, primero,
el hombre modificó los espacios por subsistencia, y hoy por hoy hay una mirada bastante capitalista, consumista y tendenciosa a la riqueza, al enriquecimiento, por eso modifica los ambientes, ¿no? Claro, Profe, totalmente. justamente de eso te quería hablar. Dijiste que el hombre modifica el medio ambiente para su subsistencia. Entonces, ¿podemos decir que existen ambientes naturales artificiales? Sí, absolutamente. Por ejemplo, en los humedales, de que esto se está hablando, los humedales, hay humedales, por ejemplo, naturales, como es el humedal del delta del río del Paraná, o, Ujú. por ejemplo, ese espacio conformado en Laguna de los Portezuelos, en San Luis, que es un ambiente absolutamente artificial, que se Claro. establece en ese lugar para poder modificar un microclima, para poder generar espacios en ese entorno, más que nada espacios turísticos, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. hay ambientes naturales y hay ambientes modificados por el hombre también, artificiales, como le llamamos. Pero no Claro. dejan de, o Claro. sea, esos ambientes modificados conservan una necesidad de identidad alterada, pero identidad al fin en ese ambiente dado. La mayoría, el 99% de los ambientes en el mundo son naturales, ¿sí? Se modifican para propósitos positivos, por ejemplo, ¿sí? La laguna, o la modificación está dada en función de la apropiación del espacio, la modificación y la alteración para riqueza del hombre, ¿no? Y para el consumo Ajá. del hombre, que a veces en buena medida se altera porque se tienen que alterar, porque tenemos que subsistir, tenemos que sembrar, criar vacas, conejos, vivir, hacer edificios, digo. Pero a veces la avaricia del hombre, la riqueza, toma espacios y altera demasiado esos espacios. Y no es nada a favor ni del espacio, ni de nosotros, ni de los seres vivos, ¿no? Claro. Hablo de los seres vivos Más el tanto como beneficio hombres. de la cultura del consumo, ¿no? El ciclo consumista de Mm. comprar, usar y tirar. Y mira, nadie aplica las 3R, ¿no? De reciclar, reconvertir y el poder reconstruir, ¿no? Todo lo que nosotros Mm. tomamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo ladrillos ecológicos. Muy poca gente lo Mirá. sabe, muy poca gente lo hace. Muy, muy bien, bastante Los bien dos, porque sí, justamente de eso es otro de los temas, ¿no? De la ecología, que tenemos que básicamente reciclar, tratar de usar materiales lo más posible orgánicos. Este, Em, sí, por supuesto. Igual me parece que ya estamos en un punto donde el cambio no hay que solo generarlo desde el individuo, ¿no? Sino también por parte de las empresas, las megacorporaciones, que son las que principalmente cagan el mundo como lo pero conocemos, ¿no? totalmente, totalmente. Onda, sí, tiene que eh, haber un cambio individual, pero de nuestra forma de consumir y nuestra forma de vivir, pero también lo tienen que generar las grandes empresas y principalmente los contaminantes mayores, ¿no? Sí, obvio. Mira, casualmente esta semana salió un artículo en no me acuerdo el nombre de la laguna en Paraguay, donde estaba el agua roja, absolutamente roja. Sí. Y era por unos desperdicios que estaban tirando en esa laguna una empresa. Mm. No hay conciencia colectiva del cuidado del ambiente, no la hay. O sea, la conciencia colectiva tiene que venir de nosotros, de las empresas y desde el Estado. Por ejemplo, la ley de humedales se presentó en el 2015 recién. Estamos hablando, vamos al tema de los incendios, por ejemplo, ahora, que no se están incendiando los humedales en sí, porque el humedal no se puede incendiar porque es un espacio acuático. Claro. Lo que se está incendiando son los espacios que están a orillas de esos humedales para diferentes tipos de beneficios y de usos y de consumo y de alteración del ambiente de las grandes, algunas mentes perversas.
La ley de humedales en Argentina aparece en el 2015, ¿sí? Se presenta en el Senado, se presenta al Congreso en el 2015. Todavía no está tratada, no se aprobó. Estamos hablando del 2015, estamos hablando de un cambio de gobierno, estamos hablando de un cambio de mirada, ¿sí? En el espacio, en el territorio, en la apropiación del territorio. Todavía no se está tratando, estamos con esto de la pandemia. La ley de humedales aparece en el 2015 en Argentina, pero en el mundo, en 1971, en Irán, se empieza a tratar la ley, la convención Ramsar. Ramsar es un lugar de Irán donde se convoca a un montón de estados para poder establecer una convención del cuidado y la preservación de los humedales del mundo. Estamos hablando del 71, estamos en el siglo XX todavía, estamos en el XXI y todavía en algunos lugares del mundo, como en Argentina o en Brasil, en un montón de lugares por los humedales que están en todas partes del mundo, ¿sí? Todavía no se trató la preservación y el cuidado de esos humedales. Realmente hay una falta de conciencia colectiva, absolutamente individual, pero más allá de lo colectivo, lo que atañe a las grandes empresas y al Estado. Los estados a veces están ausentes de eso porque están embebidos en otras problemáticas y desconocemos o corremos, ¿sí? Un poquitito, dejamos al costado algunas problemáticas ambientales. Y es muy preocupante lo que está pasando en el mundo y muy preocupante lo que está pasando en Argentina con los espacios y el avance de corporaciones como Lewis, como Benetton, a los lugares donde los grandes están grupos, sí. Los grandes espacios naturales. Fabi, Sí, una cosita. No. Me parecía muy, muy, muy bueno lo que están diciendo y en relación a lo que aportaba Lautaro, esto también, pensar en modelos, ¿no? Modelos de desarrollo, modelos de producción. Me parece que es como un poco a veces la consigna quizás, que tiene que partir del Estado, obviamente, e imponerse quizás a estas multinacionales para pensar en qué ambiente queremos vivir, ¿no? Me parece que viene un poco por ahí también. Claro. Sí, como decía Lauti y como decía mi profe, Damián, el tema del mercado, ¿no? Que el mercado en función de qué se oferta y qué se demanda, que es la ley del mercado capitalista, ¿no? Absolutamente. Por supuesto, siempre el mercado en manos privadas, donde el Estado tiene muy poca control y regulación. Entonces, en esto está el gran negocio inmobiliario. El problema del mundo, hay unos cuantos problemas que tiene el mundo en la actualidad, y uno de los problemas grandes que tiene el mundo es la tierra, el uso de la tierra. Y si no, pregúntale a Europa qué hace con su espacio y cómo lo cuida en función de lo chiquitito que es. Claro. Y cómo cuida su medio ambiente, ¿no? Para no desfavorecer los espacios territoriales y modificar el ambiente donde viven. Sí. Ese negocio del suelo, del espacio territorial, está dado en América Latina está dado por dos ejes muy importantes, que es el negocio inmobiliario, y si no, fíjate el Nordelta, cómo fue modificado el Delta en un country privado, y el espacio agropecuario, claro. Esto de la rojización. Sí. Luego después busquen un mapa que está girando por todo Facebook, donde están los grandes focos de incendio de Latinoamérica, y todos están dándose en lugares llanos, con selvas o montes, o en formas de serranía, donde se puede cultivar soja o se puede generar grandes espacios productivos ganaderos de feedlot, que no es lo mismo el espacio ganadero de extensión. El feedlot es un espacio de engorde de animales en pequeño tiempo para poder sacarlos a la venta al mercado. Claro. Entonces, entre el negocio inmobiliario, que te cobran fortunas, un espacio para hacer un edificio o un country, ¿sí? Y entre el mercado inmobiliario, el mercado agropecuario, que está en manos de muchos, pocos poderosos, muchas mentes perversas, porque también hay un mercado de las agroquímicas también ahí, ¿no? Claro. Sí, el tema de los transgénicos, de Monsanto y lo que sería la soja que llegó acá en los 90, la soja transgénica.
O soja híbrida, muy bien, Lauti. Bueno, todo eso también es un mercado absoluto latinoamericano. Estamos hablando de Latinoamérica en este caso, ¿sí? Que es el punto el ojo de la tormenta donde están las empresas y los grandes mercados actuales. Pero bueno, es eso, es el modelo de producción y el modelo de oferta y demanda que tenemos que genera todo esto, ¿sí? A grandes demandas, grandes ofertas, y a grandes ofertas, presiones de la demanda para poder modificar esto y generar recursos financieros, que es muy importante también para los estados. También hay como una cuestión, no sé si llamarlo filosófica o no importa, pero digamos de cómo concebimos, como lo decías vos, cómo concebimos a la naturaleza. Si lo pensamos como esto, como recursos naturales, como un objeto, como una mercancía, como una cosa, digamos, que puede ser vendible, comprable, etcétera, o si lo pensamos como parte de la comunidad, ¿no? Como un todo. Me parece que ahí también hay como diferentes perspectivas, digamos, que nos pueden llegar a hacer pensar en alguna salida positiva, digamos, a todo esto, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que en mi punto de vista no hay un sentido de pertenencia y un querer a la tierra, un respeto a la pacha. Yo siempre hablo de la pacha como aquel espacio del suelo y del territorio que nos da y nos provee de elementos naturales que podemos tomarlos sin modificar el medio ambiente, ¿sí? Sin transformarlo de manera nociva. Anda a Perú, y si no anda a Bolivia, y si no anda a Colombia, o anda al norte de Argentina, o anda a la zona de los mapuches, donde la naturaleza conviven, o sea, el hombre y la mujer, las comunidades respetan el espacio, adoran, ceremonian en ese espacio y cuidan porque es la que provee de la comida diaria, ¿sí? Entonces, si no hay pastura no se puede dar alimento a las cabras, si no hay árboles no se puede sacar la semilla para hacer la harina de algarroba, si no hay una planta no se puede sacar la rama, el junco para poder tejer las artesanías y poder hacer las canastas o las sillas que nosotros convivimos todos los días, digo. Tendríamos que volver nosotros, que no fuimos o que nunca estuvimos, en esto de respetar el espacio y el suelo y la tierra, ¿sí? La tierra como, no como la tierra como el suelo, sino como la tierra, como el universo, el cosmos, que nosotros tenemos como mirada poco empática, ¿no? De lo que nosotros, a dónde pertenecemos nosotros, ¿no? Es como un lugar es como un lugar al que vamos, la naturaleza como un lugar al que vamos como si fuera un supermercado a veces, ¿no? Me da esa sensación, que vamos a agarrar lo que necesitamos y nos vamos, listo, ya está, y lo dejamos ahí. Justamente hablando de ese tema, ¿no? Sobre el sentido de pertenencia que tengamos a la naturaleza, me parece que tiene que ver también bastante de la forma en que estamos criados, ¿no? La forma en que consumimos información de los medios masivos, ¿no? El enfoque que da los distintos medios masivos, que no es tan recurrente ni tampoco tan, ¿cómo decirlo? Tan prioritario, ¿no? Claro, entonces vos ahí decís que todo habría que inculcarse ya desde temprana edad, desde la... No, sino que los medios masivos más que contarte, más que mostrarte la situación del ambiente, más de mostrarte lo que es, de cómo cuidarlo, qué sé yo, no lo hace directamente o no le da la importancia que habría que darle, como o simplemente transmite las crisis. Como puede ser la quema del Amazonas, como puede ser la contaminación de un río. Las catástrofes son las noticias, o los únicos temas que se abordan quizás mediáticamente, ¿no? Y como bien decís, quizás es mucho más amplia la cuestión. Además de que también la información va a ir dependiendo de cada medio, ¿no? Tipo, hay varias empresas que están afiliadas, sí, ya sea con el grupo Clarín, con TN, claro, y hay información que no se tiene que demostrar por eso mismo, tipo, claro, es el que te está agarpando. Vos sabés que justamente con este tema de dar a luz la información de algunas empresas mentes malvadas, ¿no? Se provoca una censura hacia los periodistas, viste, que corren la voz
Por ejemplo, en India, ¿no? Es el caso más, es uno de los países con más censura hacia los periodistas, con el tema de mostrar la verdad del medio ambiente. Es como que si hay una empresa que tala árboles ilegalmente e indiscriminadamente, cuando se quiere correr la voz, mostrar al aire, muchos terminan perdiendo la vida, son exiliados. Es un tema con esto de los periodistas, a mostrar la verdad medioambiental. Sin ir más lejos, acá tenemos un par de fallecidos en América Latina, en Brasil, en el monte mexicano, en la selva mexicana, en Argentina, en el monte santiagueño. Hay una persecución para las personas que no ceden los espacios para los fines lucrativos de las grandes corporaciones. Por supuesto que no van a ir. Por ejemplo, Ledesma. ¿Quién es Ledesma? Ledesma es el dueño de toda Salta y Jujuy con los ingenios azucareros, ¿no? Entonces, Ledesma necesita... La gente adora a la persona, a los Ledesma, porque le dan trabajo y viven en una nube de humo constante, porque los ingenios están emanando todo el tiempo tóxicos, ¿sí? En la transformación de la caña, y ellos viven en una nube, porque vos vas y parece que fuera la bomba de Hiroshima, y viven contentos y felices, digo, no hay conciencia. ¿Por qué? Porque ese hombre, ese multimillonario, le da trabajo. Si se va Ledesma, el pueblo es un pueblo fantasma porque se muere, más allá de que Ledesma también tuvo publicidad. Es como un feudo, profe, además de la participación de... Aparte de esto, y no tan aparte, digamos, de la participación de los Blaquier, son los dueños de Ledesma en lo que fue la historia reciente en la dictadura, ¿no? Tal cual, claro. Ledesma es la empresa, son los Blaquier los que tienen, perdón, Damián, tenés razón. Los Blaquier, que son dueños de casi todos los espacios productores de azúcar en Jujuy, y también tienen inversiones en la producción de chacinados, ¿sí? En cría de cerdos, por ejemplo en Roque Pérez, cerca de mi pueblo, que también son, los Blaquier. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Que los espacios territoriales, ¿cuántas personas han fallecido con la quema de la selva del Amazonas? ¿Sí? Hay un montón de personas que levantan la voz, pero que son calladas porque los medios de comunicación no les dan el lugar. Y porque los callan desde algún punto mediático y no mediático, porque también está el Parlamento, y el Parlamento a veces no acompaña en el Estado, en los sistemas democráticos. El Parlamento, nuestro Senado, nuestro sistema democrático tendría que acompañar a esas voces que están pidiendo a gritos, ¿sí? Por esos espacios, y a veces también están un poco ausentes. Bueno, en Brasil ni hablar, ¿no? Ahora con el presidente Bolsonaro. Claro. Tiene que haber un acompañamiento con todo eso. En México, en su comandante Marcos, que todos los tildan de un poco medio subversivo, pero es una persona, un doctor en filosofía, que deja su carrera y su espacio para defender los espacios agrícolas de las comunidades del sur de México, que es Chiapas. Entonces hay una persona que levanta una voz para defender esos espacios y ese ambiente. Las corporaciones son bastante poderosas, influenciables, y tienen dinero, ¿sí? Y es terrible pensar así, pero a veces la corrupción genera un montón de complicidades bastante patéticas, y de favoreciendo siempre a los espacios naturales, ¿no? Claro, sí, en este ambiente los factores económicos están siempre por delante. Sí. Claro. Incluso sobre lo cultural, ¿no? Porque muchas veces estas corporaciones terminan imponiéndose en la cultura y, por ejemplo, de pequeños productores, ¿no? Que es lo que hicieron toda su vida, que hicieron sus abuelos y demás, producir, por ejemplo, trabajar la tierra, y de repente no pueden dedicarse a eso. Es como si dejaran de ser lo que son, digamos, ¿no? Es muy fuerte el avance, digamos. Es económico, pero también es cultural, también es ideológico, digamos, muy fuerte. Sí, bueno, acá... No, perdón, profe. Sí, Emi, decinos.
No, le iba a decir que acá Celeste quiere hacer un pequeño comentario o una pregunta. Hola, Emi. Tengo Hola, una pregunta Celeste. para vos, profe. ¿Qué medidas está tomando el ministro del Medio Ambiente en cuanto a la situación que estamos pasando en Argentina con nuestro respeto o falta de respeto ante el medio ambiente y sus problemas? Mira, Cele, el ministro actual hace poco que está y es como el presidente. Están en una situación bastante compleja en función de en qué momento de toda esta historia que nos está pasando en esta cuarentena están sucediendo los peores incendios de Argentina. Estamos hablando del humedal en el delta del Paraná y los montes en Córdoba. Cada provincia tiene un ministerio de ambiente, ¿sí? Entonces la que toma decisiones generalmente antes de que tome el ministro, es como la cuarentena, ¿no? Digo, la cuarentena, el presidente dice una cosa, pero los municipios y los gobernadores por ahí pueden decir algunas particularidades, por ejemplo, en vez de estar en fase 4 en una provincia, está en fase 5 o en alguna intendencia. Acá los ministerios, acuérdense que las provincias son autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un gobierno provincial y los que toman decisiones en esa provincia son los gobernadores con su poder ejecutivo. Acá los que tienen que tomar una decisión, tanto en Córdoba como en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, son los ministros o secretarios de medio ambiente de esas provincias. El tema es que el fuego es como el agua, cuando empieza es muy difícil contenerlo, y si no llevas aviones, que no me acuerdo cómo se llaman, hidroaviones, que pueden apagar el fuego desde el aire, los bomberos no pueden hacer demasiado desde la tierra, porque el fuego avanza, y más si hay viento, y más si las condiciones no están dadas, y más si hay sequía, como hubo sequía en estos últimos... Claro, justo iba a decir eso. lugares. Profe, y en relación a eso, también yo estuve escuchando que el gobernador de Córdoba decía que eran incendios por ahí, no sé cómo se llaman, si casuales o producto de la sequía y demás, pero después hay distintos informes que desmienten eso, que dicen que el 95% de los incendios son provocados intencionalmente por el hombre. ¿Puede ser? Claro. La mayoría de los incendios no se dan porque hace mucho calor. Tiene que haber muchísima sequía, y el pasto muy seco para que un pasto pueda prenderse o pueda generarse un incendio solamente. Tiene que darse en unas condiciones del ambiente bastante particulares, no se genera el fuego porque sí. Siempre hay o una intencionalidad o alguien que se olvidó de algún pucho, pero esta no es primero, estamos en cuarentena. No tenemos actividad turística, digo, no hay ninguna persona que fue al campamento a Córdoba en vacaciones de invierno y dejó un pucho encendido o un foguito prendido para que se prenda fuego el monte, por ejemplo. No tenemos una civilidad de personas en los montes o en los humedales como para que se prenda fuego así porque alguien se olvidó el fueguito del campamento o tiró un pucho o un fósforo. Estamos en una situación muy particular, digo, la gente no está yendo turísticamente a esos espacios, entonces no podemos decir que esos espacios tienen un fuego no intencional o casual. Claro. Ni en los humedales, ni en las sierras cordobesas, ¿sí? Tengamos conciencia, en las sierras cordobesas hay terrible interés por el mercado inmobiliario. Valen fortunas esos espacios que se están incendiando para hacer countries o espacios privados. No podemos ir tan lejos, acá nos pasó en Hudson, ¿sí? Así que chicos, digo, nada es casual. En este momento, en este contexto de la cuarentena y de la pandemia, no se puede hablar de que que es una cosa así desde la nada apareció, no. Claro. Hay una causal y una intencionalidad en eso, es evidente. Digo, ¿no? Me parece que mi punto de vista es muy subjetivo, pero no estamos en una época de turismo, tal cual. No, claro. Una afluencia de gente. Así que hay intencionalidad seguro. Sí. Profe, retomando un poco, Fabi, retomando un poco con lo que había preguntado Celeste, precisamente sobre las medidas que toma en este momento, ¿no?, el Ministerio de Medio Ambiente. Yo te quería preguntar, en Argentina en general
si alguna vez tuvo un gran aporte, ya sea el Ministerio de Medio Ambiente o el mismo Estado promoviendo, no sé, leyes a favor de la naturaleza, de la tierra en general, tipo como en España, que se delimitan una determinada cantidad de contaminación por año, o que buscan utilizar nuevas energías, o de distintos países. Acuérdense que eso es una cuestión de Estado, ¿sí? Y los Estados tienen diferentes miradas, diferentes objetivos, diferentes miradas, diferentes particularidades. Quizás hay gobiernos que impulsan algunas medidas y otros la desdicen, o no son correlativas esas medidas con la intencionalidad. Uh-huh. Argentina es un país latinoamericano y como tal todavía le falta años luz en el cuidado y en el respeto a la biodiversidad y al medio ambiente. Generalmente, una de las primeras personas que toma al espacio como cuidado y protector del espacio, creando los parques nacionales, es Perón, ¿sí? En el 45-46. Cuando empiezan a aparecer los primeros parques nacionales, donde se le empieza a respetar, ustedes saben que los parques nacionales son parques, reservas, patrimonio de la humanidad, son espacios donde no se puede alterar absolutamente nada de ese espacio. No se puede cortar una rama, no se puede tomar los recursos, no se puede sacar el agua, no se puede matar a los animales, son espacios respetados. Los primeros están en el 45-46 en adelante, como parques nacionales, ¿sí? De ahí en más hay un montón de, hay determinada cantidad de leyes que protegen a esos espacios. El tema es, por más que esté la ley, es el hombre y el circuito turístico que altera a veces esos espacios, ¿sí? Entonces, las leyes las hacen los hombres, si hacen leyes hay que cumplirlas, ¿sí? Hay veces que el mismo hombre que hace las leyes no cumple las leyes, ¿sí? Yo hago una ley sobre espacio territorial, pero por debajo del poncho voy y le vendo medio laguna, no sé, medio laguna Huelhuapi a Lewis porque me da mucha guita, ¿sí? Entonces, es todo un tema la protección. Puede haber medidas muy sabias y muy protectoras del medio ambiente, ¿sí? Pero a veces esas medidas se trastocan por intereses de la riqueza. Argentina ha tenido hay una persona, Antonio Elio Brailovsky, que es un investigador, un ecologista, una maravillosa persona que investiga siempre sobre esos espacios. Tiene un montón de libros escritos sobre lo que es el medio ambiente, las reservas, la ecología en Argentina. Es maravilloso como escribe. Desde que Latinoamérica y Argentina tienen una mirada sobre los recursos, han surgido leyes para proteger el ambiente, pero no han alcanzado. Y no van a alcanzar hasta que el hombre sea consciente de eso. O imagínate que de una ley de humedales que está desde el 1971 en el mundo, recién en el 2015 se hace una ley que la escribe, uno de los que la escribe es Pino Solanas, es un cineasta, aparte de diputado, ¿sí? Que es uno de los que firma la ley de humedales que se resignifican en la Antártida. Hay 23 humedales en Argentina protegidos por un marco de humedales, pero no hay una ley real que proteja y que no altere esos humedales. Es lo que se va a tratar, lo que se tiene que tratar en la ley que todos estamos pidiendo, ¿no? La ley de humedales ya. Entonces, ¿está la conciencia en algunos gobiernos? Sí, ha habido conciencia ambiental. ¿Alcanza? No alcanza, porque es el hombre y la mujer. Pero en este caso, voy a ser un poco feminista en esto. Hay muchos hombres detrás de los intereses y pocas mujeres, detrás de los intereses creados en los ambientes productivos. ¿Sí? Todo vamos al recurso. El recurso natural, transformarlo en productivo. Y eso es terrible. Así que con lo que hay no alcanza, ¿sí? Ahí siempre hay que pensar en eso. Profe, y como para mencionar, o por ahí estaba pensando en esto que decías de Latinoamérica, la ley de los parques nacionales durante el peronismo y demás, también se me ocurría pensar en las constituciones tanto de Bolivia como de Ecuador, si bien, justamente esos dos países ahora no están pasando por un momento, sobre todo Bolivia, por un momento constitucional, pero digamos, en la historia reciente también hay
reformas en la Constitución muy importantes a favor de la naturaleza, ¿no? Esto del buen vivir. La mirada al territorio no es la misma que tienen las comunidades andinas. Y como generalmente el centralismo de Argentina está dado en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que es la tierra más productiva, que nos han hecho creer que es la que sustenta la economía argentina, bla, bla, bla. Entonces, digo, no tenemos conciencia del espacio, no tenemos conciencia e identidad de nuestra tierra. Si bien los estancieros y los chacareros, que son los productores de soja, tienen conciencia de su espacio privado, claro, no comunitario, claro, ¿sí? Porque anda a buscar una liebre a un espacio en Cañuelas, por ejemplo, la otra vez en Cañuelas, que un chico sí, lo fusilaron porque fue a buscar liebres o para comer a un espacio privado en Cañuelas, un espacio sojero. Anda a entrar a un espacio privado para poder claro, agarrar una liebre y comerla, no te van a dejar o te van a matar, ¿sí? ujú, Entonces, la conciencia del espacio, del territorio y de la identidad en La Pampa, Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, es muy difícil podernos identificar y cuidar el ambiente en comunidad, ujú, o trabajar en comunidad. Tendríamos que poder trabajar, por ejemplo, elegir un espacio del Parque Pereira, acá en La Plata, sí, y hacer trabajos comunitarios, de huerta comunitaria, y hacer una organización que debe haber en Parque Pereira, pero no necesita muy comunicado o conocida. Pero bueno, empezar a hacer esos espacios de cuidado del espacio comunitario, el espacio de todas y de todos. Hay un ciclo de cumplir. Bueno, eso las comunidades andinas lo tienen absolutamente profe, y incorporado. me parece buenísimo eso que decís como medio como idea, sería muy lindo. Yo siempre pienso eso, que hay muchos chicos y chicas, alumnos nuestros y demás, que quizás no conocen que acá a 40 cuadras, 50 cuadras de la ciudad, del casco urbano, digamos, hay producciones hortícolas, hay productores, Claro. hay experiencias de organizaciones, incluso hay como transiciones hacia la agroecología y demás, y es muy loco pensar que lo tenemos tan cerca y por ahí no lo visibilizamos, ¿no? Como que desconocemos de dónde proviene por ahí el alimento de todos los días. La Plata tiene un cordón hortícola zarpadísimo, profe, y chicas y chicos, y generalmente está trabajado por las comunidades bolivianas, que hacen que de esa tierra se produzca algunos con agroquímicos y otras comunidades con agroecología, que está muy latente eso, por suerte, el espacio. ¿Y por qué vuelve la agroecología? Por suerte, después de toda la suba del dólar del 2015, 16 y 17, las comunidades productoras se les hacía imposible comprar los agroquímicos para poder fomentar su producción, porque era imposible cuando se disparó el dólar. Estamos hablando del 16-17. Algunas productoras comunitarias y cooperativistas, como trabaja la comunidad boliviana en cooperativas, empezaron a transformar sus espacios en agroecología, ¿sí? En producciones agroecológicas. Esto es nulo uso de agroquímicos, todo natural y compost y fertilizantes naturales, que es maravilloso, ¿sí? Si uno va a hacer el compost con las lombrices y todo, es el mejor fertilizante que hay. El tema que hay un trabajo de por medio, hay un conocimiento de por medio, claro, ¿sí? Un buen conocimiento, una buena formación y capacitación. Y estaría genial que cada uno en su terracita pudiera producir sus tomatitos cherry, su perejil, su albahaca, su orégano, su lechuguita, con bidones, con cajoncitos reciclados. Vamos a la verdulería, pedimos, hacemos compost, compramos un poco de tierra, nos vamos al medio del monte, del bosque, a buscar un poco de tierra, traemos y hacemos el compost. Digo, no hay conciencia colectiva. Hay gente que dice que no tiene tiempo. Quizás no tengamos tiempo, ¿sí? Porque generalmente hay mucha gente que trabaja muchas horas. Pero empezar a tomar conciencia colectiva y transmitirla a nuestros hijos y a nuestros nietos, hijas, hijes, que tiene que haber una conciencia del espacio cuidado entre todas y todos y todas. A eso tiene que ir, a eso tenemos que ir. Y en educación estaría bueno que hubiera, entre todos los docentes, no solo, es como la ESI, ¿no?
Claro, que fuera transversal el conocimiento, que desde la física, desde la química, de la geografía, de la biología, podamos ayudar y conformar un espacio de conciencia colectiva para que nuestros alumnos, alumnas puedan transformar este desarrollo sostenible y sustentable que tanto se habla, pero que nadie dice. Claro. Justo hablando de esto, de la conciencia colectiva, y me puse a preguntar por qué no nos interesa tanto, ¿no?, esta problemática principalmente. Y es medio... los problemas de medio ambiente, como son problemas que van a largo plazo, que no vamos a tener las repercusiones en el momento, en el momento actual, en el preciso que estamos, como que no se le termina de dar la importancia que se merece, ¿no?, que amerita. A diferencia de, no sé, lo que sería la pobreza, los asesinatos, que son problemáticas actuales que suceden en este momento, en el presente, ¿no? La problemática del medio ambiente, o del ambiente, o de las problemáticas que la transformación del ambiente en la mano del hombre, viene de hace cientos de miles de años. El tema es cómo se profundiza en el siglo XX y en el XXI después del capitalismo atroz, comenzando por las conquistas y los espacios y la alteración de las tierras africanas, asiáticas y luego americanas. O sea, estamos hablando del siglo XIV y XV, Lauti, en donde empezamos a transformar los espacios. Digo, tú vas a África, se han desmontado terribles montes de bea, que bea es la planta que da el caucho, y el caucho es el material con que empezaron a constituirse las primeras ruedas, ¿no?, en el auto y en el automóvil, qué sé yo. Sí. Entonces estamos hablando de siglos de transformación en el ambiente que ustedes están viendo las consecuencias peores, ¿sí? Nosotros ya estamos de vuelta, yo ya tengo 50 y pico, me quedará un poco de menos de medio siglo, pero ustedes tienen toda una vida y un proyecto de vida en esta transformación que estamos fomentando en el clima y en los espacios. Hay algunos que dicen que el clima es natural y va mutando por la naturaleza misma. Eso no cabe duda, ¿no?, que el clima va transformando espacios, pero que el hombre acompaña indudablemente a la transmutación mucho más acelerada, aunque estamos hablando de siglos. Estamos hablando de que la Tierra tiene 200 millones de años, 300, claro. 500, todavía no se sabe. Bueno, digo, que nosotros nacemos de una explosión y ahora somos, wow, qué comunidad. Entonces, esto no es que no lo veamos. Los hijos, los nietos, los bisnietos de nosotres, van a ver una alteración del espacio, si lo llegan a ver, porque estamos realmente transformando un espacio todo el tiempo, desde hace siglos, todo el tiempo. Y no nos centremos en nosotros solamente. Hay una alteración constante de los espacios en todo el mundo, ¿sí? Asia, África, América. Y profe, y quizás en cuestiones más de salud sí ya se está viendo consecuencias graves, ¿no? Si uno se pone a pensar en los pueblos fumigados, en provincias como Entre Ríos, Santa Fe y demás, por ejemplo, el aumento de problemáticas relacionadas directamente con el uso de agroquímicos, incluso de personas, tanto de productores o trabajadores de la tierra como de gente que vive en el pueblo cercano donde se fumiga, digamos, ¿no? Las consecuencias ya se están viendo. Absolutamente, profe, sí. En toda Latinoamérica, en todos los lugares donde hay fumigación, que ahora, por suerte, en algunos lugares, con la fuerza de algunas comunidades, por ejemplo, comunidades educativas donde nosotros estuvimos en Villa Elisa, en Entre Ríos, desde la comunidad educativa emitieron un pedido y salió una ley de que por favor a 200 metros no se fumigara cerca de la escuela, porque la fumigación, había 15 alumnos y ponerle 10 familias alrededor de la escuela, pero llegaba la fumigación a esa comunidad, a la escuela y a la gente que vivía alrededor de la escuela. Entonces pedían encarecidamente no a la fumigación en las cercanías escolares. Y la fumigación, estamos hablando de los 90, ¿sí? Uh-huh. Ya tenemos unos cuantos años fumigando Argentina, toda la Pampa, Chaco, ahora con la nueva sojización y la frontera
agrosojera, estamos hablando de Chaco, estamos hablando de Formosa, estamos hablando de Córdoba, de Santiago del Estero, de Salta, Claro. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. Estamos ampliando esa fumigación a un montón de comunidades, y comunidades, por supuesto, invisibilizadas, que nadie se acuerda, que nadie las reconoce como tal, que generalmente son las comunidades que viven en función de la producción o alrededor de los espacios productivos, porque los que realmente saben de la manipulación de los agroquímicos se cuidan, que es la gente Claro. que lo fumiga, pero toda la demás gente ignora, y tampoco están los medios que hablan de todo esto, ¿no? Ujú. Sí, cambiando un poco de tema también, te quería preguntar sobre lo que está pasando actualmente, además de los incendios, ¿no? Del humedal y de las distintas cordilleras, sobre el tema de la aplicación del tratado entre China y Argentina sobre la producción de cerdos en masa. De carne vacuna, carne de cerdo. Tranqui. Bueno, vos, mira, casualmente ayer estaba leyendo en el Facebook la noticia, todavía no me puse a leer cuál es el tratado con China y los cerdos. No es nuevo la cría de cerdos en Argentina, por algo las carnicerías ahora están llenas. El otro día hablando con mis hijos, yo tengo 54, mi hijo mayor tiene 38, entonces estábamos hablando de que hace 15 años atrás más o menos, el cerdo era la comida de fin de año, o sea, Navidad y Año Nuevo, y no se comía en la época del año cerdo, primero porque no había, segundo porque era carísimo, y tercero porque tenías que ir al medio del campo a buscar el cerdo porque no se podía. Hoy por hoy, después de los 90 y después del 2000 especialmente, se ha creado un mercado de la producción de chancho, de cerdos, de mercado porcino, muy importante, y consumimos todo el tiempo porcinos que no son tampoco criados con alimentos, con desechos, como come el chancho, sino también inflados como un feedlot el feedlot de chanchos existe, el feedlot de gallinas con las hormonas, el pollo también existe, el feedlot de la vaca existe, o sea, engordamos los animales para producir a montones, porque la gente consume, porque no tiene conciencia de poder reemplazar las carnes, que no digo que no se coma carne, pero que no hay una conciencia colectiva de comer verduras. Y no tenemos que ir al extremo del vegano vegetariano, que todo el mundo habla del veganismo, de los vegetarianos, pero digo, una alimentación saludable no es comer todos los días carne. No. Entonces, hay una conciencia de la persona de cómo consumir carne. Y el mercado que avala la producción de cerdos. Digo, la gripe porcina, también vino una gripe porcina en algún momento de los cerdos. Después tuvo la gripe aviar, ahora la gripe. Hay una causa-consecuencia de todo esto que estamos viviendo y que el hombre no se da cuenta. Todo tiene unas consecuencias entre una relación entre lo económico, lo financiero, las transacciones internacionales de comercio, que es terrible, la globalización es terrible, y la salud. Nadie toma conciencia que son eslabones, y que no son eslabones perdidos, son todos eslabones que se van relacionando desde algún punto, ¿sí? Hasta que el mercado internacional, los estados no tomen conciencia de eso, va a haber no me gusta la palabra entongue, pero bueno, va a haber unas relaciones ahí bastante complejas de quién produce, dónde se produce y por qué se produce lo que se produce, ¿no? Y estamos hablando de Latinoamérica, que es el espacio más virgen del mundo, ¿sí? Porque tenemos nada más que 500 años el mundo nos conoce hace 500 años, ¿sí? Como espacio productivo. Entonces es lo más tentador que hay. Y aquí vienen todos. Sí, es un tema, Lauti. No lo leí todavía, no sé, no leí, no puedo hablar porque no leí, desconozco. Pero no podemos desconocer, eso sí no puedo desconocer, que América Latina y Argentina especialmente es un espacio virgen para un montón de cosas. La soja, la minería a cielo abierto, la cría de ganado. En estos 500 años Latinoamérica para el mundo ocupó siempre ese lugar de proveer de materia prima o de recursos naturales, ¿no?
Sí, con la División Internacional del Trabajo, principalmente, volvernos un país exportador de materias primas. El famoso granero del mundo y otras tantas cosas que muchas veces se las ha mostrado como algo bueno, digamos, y demás, como símbolo de progreso o de conectarse con el mundo y demás, pero que el costo es terrible, digamos, ¿no? Y sobre todo la pérdida de autonomía, digamos, porque si se decide, por ejemplo, a realizar extractivismo, por lo menos, digamos, digo yo, ¿no? Por lo menos que el propio Estado se haga cargo, o empresas nacionales, si se quiere, pero ni siquiera eso, digamos, son multinacionales que llegan, hacen su trabajo, sacan lo que necesitan y chau, nos vimos, ¿no? Sí, todas empresas privadas del exterior, ¿no? Exacto. Así sí, con las corporaciones internacionales como la Lumbrera o, bueno, y las empresas, no me acuerdo cómo es el nombre de la empresa extractivista que está sacando litio en Catamarca. Digo, sí, en Argentina hay una falla ahí en los estados y en los gobiernos provinciales y nacionales, todos y cada uno de ellos. Uh-huh. Y en esto no hay una política partidaria, porque me parece que es una necesidad y las relaciones comerciales así lo establecen, internacionales, que es un país de extractivismo puro. Uh-huh. Digo, si se saca el litio en Argentina y se produce en batería en Argentina, genial, bárbaro. Claro. Hacemos, sacamos, transformamos, igualmente hay una alteración del ambiente terrible con la extracción del litio, ¿sí? Uh-huh. Si quieren, pueden leer, que es muy interesante y es muy decepcionante cómo se transforma el espacio, las salinas y los salares cuando se extrae el litio. Bolivia es uno de los primeros países que se miran. El consumo, esto de consumir, no nos conformamos con el Nokia 1110, vamos con el Samsung J no sé cuánto. Ahora vamos con el Samsung o ¿cómo es la manzanita? El iPhone. El Apple, sí. O sea, digo, si empezamos con un celular de 200 pesos y ahora tenemos un celular de 150.000 pesos, esos celulares, que hay una aceleración del proceso de la transformación y de la modernidad tecnológica que hace que sea cada vez más litio, cada vez más oro, cada vez más estaño, cada vez... bueno, eso es el capitalismo, absolutamente. Sí, que incluso, discúlpame Damián, que incluso es algo que está hecho por las mismas marcas, ¿no? La obsolencia programada de los dispositivos para que duren menos, para que haya un constante flujo de compras, de consumo. Así es, el mercado de la moda, el mercado de la tecnología, el mercado del obsoleto, el mercado de que ya no sirve, no encuentro un cargador para esta computadora, entonces no me sirve más, tengo que comprar una nueva. Sí, absolutamente es eso. Y de vuelta, eso como que va moldeando y va constituyendo una identidad, digamos, entonces, por más de que lo querramos cambiar, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque, digamos, se le impone a la persona que para hacer algo tenés que tener algo, ¿no? Entonces, para estar a la moda tenés que tener el último celular, o para estar actualizado o para pertenecer a determinado target o qué sé yo, tenés que tener o comprarte el último auto. Entonces, eso va constituyendo la identidad de las personas incluso, ¿no? Lo que consumimos, lo que compramos. Por eso es un laburo, digamos, que hay que hacer, quizás desde la educación para adelante, ¿no? Para empezar. Sí, educar a padres, madres, hijos, hijes. Mirá, absolutamente. Acá en La Plata siempre digo lo mismo. Yo que vengo de un pueblo donde el parque automotor era mucho más chiquitito y las calles eran amplias y andaba poca gente. ¿De dónde, mucha gente en bicicleta. De Lobos, de Empalme Lobos, provincia de Buenos Aires. Sí. La Plata es una ciudad que no está preparada para el ciclismo, o sea, o tenés auto, o andás en colectivo, o caminás, porque no hay respeto al ciclista, más allá de que a veces los ciclistas no se meten en cualquier lado, como los motociclistas, pero digo, el que anda en bicicleta no tiene bicisendas, no lo respetan, te dicen de todo, si te querés poner la mano para doblar, igual te dicen de todo, porque no saben ni las señales de las bicicletas, la forma de pensar, de hacer. Como dijo hoy el profe, hay una filosofía de vida detrás de todo esto, y en esas ideas filosóficas también hay un concepto de
el capitalismo, del consumo, del deseo, ¿no? El deseo absoluto, de tener. Ujú. Profe, tengo una pregunta. ¿Existe o si desde tu punto de vista puede haber una minería consciente, cuidada? Creo que está esta discusión, ¿no? De si es posible esto, extraer recursos, si es necesario para las personas, para nosotros, nosotras, extraer recursos de la naturaleza, pero de otra manera. ¿Es posible, según vos? Mira, el extractivismo en todas sus áreas mineras o de hidrocarburos es un elemento esencial para las tecnologías actuales y para el movimiento de mercaderías y de consumo actual. ¿Se puede hacer responsablemente? Tiene que haber un ente controlador para ello, ¿sí? Claro. Que respete esos, o sea, el mineral y el petróleo no son reemplazables, son recursos no renovables, porque están en la tierra y son formación desde millones de años, o sea, no lo podemos reemplazar. Indudablemente son recursos, tanto la minería como los hidrocarburos, no son recursos renovables. Claro. Se sacan y no hay más. Ajá. Entonces, en ese sentido, tendría que haber desde los estados, ya que no se puede no extraer porque el mundo lo desea así, lo necesita y lo quiere, tendría que haber un ente controlador, un ente protector y de cómo extraer, de qué manera, de qué porcentaje, desde qué lugares, hacia dónde. Claro. Eso se tendría que hacer. ¿Se puede modificar la mirada del hombre en el consumo y del no extractivismo? No, ya está dado. Hay una no conciencia y hay una necesidad de consumo materialista, ¿no? De lo que es el recurso natural. La problemática es, no son recursos renovables y no son recursos que se puedan suplementar, ¿sí? O sea, no hay la energía. Sí, podemos reemplazar la energía del petróleo, sí, con la biocombustible, pero para el biocombustible necesitas soja. Digo, podés reemplazarla, pero transformás otros espacios. El litio se puede reemplazar. Hasta ahora no hay ningún elemento en el mundo que pueda reemplazar el litio. ¿Hay algo que reemplace la sal? No. ¿Hay algo que reemplace el oro? No. Entonces ahí estamos, ahí vamos. A mi parecer es como ya estamos en un punto de no reversa donde ya hay que adaptarse a lo que pueda venir en el futuro, que ya es irreparable, ¿no? Y tratar de hacer un cambio directo. ¿Vos qué pensás al respecto, Fabi? Mira, yo no he caminado mucho mundo, pero he caminado algo de mi Latinoamérica, que amo. Y digo que todo es una cuestión de conciencia colectiva, Lauti. No hay otra manera de poder repensar la historia del espacio, del ambiente, de la ecología, si no hay una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva es como te dije yo hoy, desde el hombre, el individuo, hombre-mujer, desde las megas corporaciones y desde los estados. Si no hay una conjunción de estos tres ejes para poder establecer pautas de conciencia, de recursos, de conciencia de alimentación, del consumo, del mercado, yo creo que esto no se cambia. La población crece, las problemáticas crecen, la demanda de mercado crece, es incansable cómo se transforma todo el tiempo. Vestimenta, vos lo ves ahora en Instagram, vestimenta, accesorios, bueno, sí. Todo, siempre digo lo mismo, todo lo que consumimos tiene una millonésima parte de un recurso natural. Si todos aceleramos el consumo y el mercado y no hay políticas reales y conciencia real de lo que hay que cambiar, no se va a poder cambiar nada. La conciencia en la alimentación. Tenemos que ser conscientes de nuestra alimentación sana. La conciencia no a un sistema agrícola híbrido, o sea, que sea natural, que volvamos a lo natural, no al feedlot. ¿Quién no va a querer engordar un chancho, una vaca para venderla en una semana y no en 2 años? Entonces, en esta vorágine que es una rueda, que todo el tiempo se alimenta y se retroalimenta, entonces estamos como encerrados en decisiones que no podemos salir, o que mientras no nos eduquen para transformarla, no lo vamos a hacer. Entonces, en función de que haya gente que quiera dinero, le importe nada lo que le pasa al que está al lado y que se
perdonen la expresión, ¿no? Pero bueno, que se joda si se tiene que aspirar todo el glifosato, pero yo necesito la soja. Si todavía, y si seguimos si seguimos fomentando a esa gente con ese pensamiento, no vamos a poder cambiar nada, Lauti. Hay una conciencia, tiene que haber una conciencia. Más que nada el pensamiento individualista, ¿no? Pensar en uno mismo y no en la subsistencia grupal que somos todos nosotros, toda la comunidad. Eso tiene un nombre y se llama capitalismo en la UTI. ¿Sí? Más allá de que uno te digan, no, hay anticapitalista, si vos tenés un montón de consumo y consumís, sí, lo sé. Pero más allá de eso, hay cambios de hábitos que uno puede alterar y transformar. Todo eso tiene un solo nombre y es capitalismo, ¿sí? Y grandes corporaciones y grandes transnacionales, no queda otra. Entonces, mientras no empecemos a trabajar en cooperativas y conscientemente en grupos, ¿sí? No vamos a poder cambiar absolutamente nada. Claro. Sí. No, que sin duda creo que hablamos bastante, dimos para reflexionar bastante, y sinceramente creo que ya el tiempo se nos está acabando, y quisiera que hablara Celeste con las break news del coronavirus. Las break news. ¿Si querés? Yo, para poder cerrar el tema de que ustedes me invitaron, ¿puedo leer algo? Y los invito a que ustedes después lo lean solos. Adelante. Dale, profe. Nosotros... Es un poema de Atahualpa Yupanqui, que es un referente importante de Argentina, un poeta, cantautor maravilloso, nacido en Chascomús, que fue vivir a Tucumán y muere en Córdoba. Pobre Atahualpa, si viera hoy su provincia como está. Hay un poema que se llama Tiempo de Hombre, que si ustedes después lo quieren, lo buscan y lo leen todo. Pero voy a leer una sola estrofa para cerrar mi participación, así los dejo a ustedes tranquilos, para que reflexionemos un poquitito. Adelante. Tiempo de Hombre, de Atahualpa Yupanqui. Voy a leer la cuarta estrofa de la poesía. Entonces vine a América para nacer un hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Es una reflexión a llamarnos a que la tierra nos provee de absolutamente todo, y cada una de las cosas que tenemos, desde lo que comemos hasta lo que disfrutamos culturalmente como una guitarra o una flauta o un siku o lo que nosotros querramos manifestarnos cultural y artísticamente. Entonces, todo, la Pacha, esa tierra madre, nos cobija, nos protege hasta donde se puede, ¿sí? Entonces tratemos de cuidar el ambiente, tratemos de respetarlo, de respetarnos nosotros, porque respetando el ambiente nos respetamos nosotros, y tratemos de crear desde la escuela, de todas las áreas, una conciencia colectiva del cuidado del ambiente, ¿sí? Desde la escuela, por ejemplo, separando los residuos, o no tirando tantos residuos, o empezando a fomentar los ladrillos ecológicos, que hay tanto desperdicio de comida chatarra en la escuela, empezando a concientizar desde la escuela, que es la base, la familia y la escuela, como nos enseñaron las instituciones, bueno, que esa institución, escuela, y las personas que habitan en ella, empezamos a construir ese espacio como un ambiente de cuidado y de protección para el respeto, ¿no? De ese ambiente donde conviven todos, docentes, auxiliares, directivos, alumnos. Entonces, claro, desde ese lugar se puede empezar a crear conciencia colectiva del cuidado del ambiente. Cuando hablo de ambiente, vamos desde una escuela, que es nuestro ambiente, hasta la playa de Mar del Plata, o hasta la puna catamarqueña, o hasta las turbas en Ushuaia. Cualquiera de esos lugares tiene que ser conscientemente cuidado, ¿sí? Nuestra casa, por ejemplo, también. Así que un gusto participar, los voy a dejar ahora para que ustedes sigan con el programa. Espero que podamos crear conciencia desde estos lugarcitos chiquititos, pero todo suma y nada es imposible. Así que un beso a todas, gracias por invitarme, un beso al profe, que está haciendo semejante hazaña en esta cuarentena con sus alumnas y alumnos, y los dejo disfrutar del programa a ustedes. Fabi, muchísimas gracias, y sos bienvenida cuando tengas un rato y ganas, y
lo que sea, ya tenés tu espacio acá. Cuando ustedes quieran, me avisan y conversamos de lo que quieran, ¿sí? De Dale. lo que sea, no hay problema. Más allá de que sea profesora de economía y geo, estamos abiertos para toda problemática. Genial. Totalmente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, sí. profe, por participar. Y nada, A cuidarse, usar barbijo y alcohol en gel y a cuidarse, a proteger a nosotros y a toda la gente que nos rodea, ¿sí? A cuidarse. Y si salís, lleva papeles. Claro. Un beso enorme. Bueno, nos vemos, profe. Chao, profe. Bueno, para terminar ya el programa, que está quedando más largo que larguín, vamos a traer las últimas noticias y una reflexión de nuestra compañera Mayra sobre lo último que estuvimos hablando, sobre el medio ambiente. Una reflexión sobre el medio ambiente. Empezamos a hacer una separación de residuos, huerta orgánica y una compost. Y ahora que está la cuarentena, podríamos aprovechar todos y hacer viralmente hacer eso que estamos haciendo nosotros y estaría bueno. Claro, fomentar el autocultivo y Claro. qué sé yo, tener tendencias más ecológicas, más verdes, ¿no? Claro, Claro, tener sus propios alimentos orgánicamente. empezar por sus casas todos. Claro, claro. Totalmente. Ok, Me parece bueno, esta más pequeña que bien. concientización estaría bueno que la pudiéramos implementar todos, la gran mayoría. Así, bueno, este movimiento se va movilizando cada vez más y en masa. Claro. Bueno, si esa era tu reflexión, Mayra, podemos continuar con el último segmento del programa, que es con nuestra compañera Celeste Brites, que nos trae la actualidad del coronavirus y de la situación del encierro en Argentina, ¿no? Celeste, ¿cómo te va? Celeste, noticias. Bien, tranqui. ¿Vos? Qué bueno. Y bueno, no se ha habido por ahora noticias de la cuarentena. No tenemos muchas noticias sobre eso ni cambios, por lo que simplemente comenzaré hablando de cómo han ido el tema de los contagios y las muertes en los últimos días. ¿No me Bien. parece mal? Hoy, 28 de... ¿Qué mes estamos? Disculpame. Agosto. 28 de agosto, ¿no? 28 hoy. de agosto, Sí, sí. segunda década del siglo XXI. Perdón. No era necesario Celeste. aclarar todo, pero está bien. 28 de agosto, las últimas noticias. Dale, Celeste. Muy bien. Actualmente hay 831.827 muertes y 24.460.000 casos confirmados en todo el mundo. Mientras que en Argentina hay 8.050 muertes y 380.279 casos confirmados. A la pelota. Además, sí. En Jujuy y Córdoba ha tenido un notable crecimiento de contagios en los últimos días, superando los 6.000 casos. Tomando una visión más extensa, Estados Unidos, Brasil e India siguen encabezando el ranking con mayores contagios. Y una consulta, el tema de la vacuna, ¿cómo va la vacuna? ¿Está ahí en el horno? ¿Qué está pasando con eso? Hay muchos contradictorios en cuanto a la vacuna. Tanto, aparte ya hay bastantes, aunque solamente hay una que ha sido registrada como, que es la vacuna rusa, que fue la única que se ha registrado hasta ahora, pero sigue habiendo otras creaciones. Hace poco salió sobre una que fue creada por la farmacéutica Janssen de Johnson Johnson, una empresa estadounidense, que se encuentra que está a punto de entrar en la fase 3, que son las pruebas. Bien. Se planea hacer unas pruebas con estas en todo el mundo. Bueno, en distintos lugares de todo el mundo. Incluso se está hablando de que Argentina puede participar en ella. Mirá, La edad Argentina, consensual para siempre al participar pie en del ellas. cañón. La edad legal para participar en ellas debe ser a partir de los 18 años. Ah, ya. Bien, claro. Bueno, ¿y algo más que esté aconteciendo en nuestro país? Lo más destacable que puedo saber es en el sistema educativo. Ajá, contame. Atención. Hace poco se confirmó que nadie repite de año. Ah, no. Pero, ¿Pero qué? siempre hay un pero, la promoción se definirá en 2021. ¿Cómo es eso? Bueno, para ser más claros, Tomen nota. así a los estudiantes, para ser más claros, aunque nadie repita de año,
todo lo que se supone que tendríamos que haber dado este año en el 2020, nos lo van a tomar el próximo año, junto con todos los temas nuevos que se supone que daríamos en nuestro curso correspondiente el próximo año. Pero nos O van sea, a fusilar. Van a hacer una mezcla ahí, sí, nos van a fusilar. 2020 y 2021 se va a unir todo en una sola unidad que se nos va a dar. Qué país Claro. generoso, ¿eh? Va a ser quinto, sexta. Sí, también se tendrá mucho en cuenta los temas y los trabajos prácticos entregados cuando estábamos en cuarentena. Claro. No te lo Digamos puedo es como que algunos y algunas van a tener que recuperar, no van a repetir, no van a tener correr con ese riesgo, pero van a tener que recuperar durante diciembre, creo que en marzo y abril, mediante evaluaciones y demás, demostrar los contenidos mínimos. Ojo, porque sí, es imposible, digamos, siendo sinceros, siendo honestos, poder recuperar todo este año en cuanto al material, digamos, y a los contenidos que hubiésemos dado si hubiésemos tenido clases presenciales. Pero sin embargo, siempre hay una lista de contenidos mínimos, digamos. Eso es lo que se va a requerir para poder acreditar este año, digamos, como que pasamos. Claro. Bien. Bueno, contundente noticia, Celeste, contundente noticia. Estudiando. Claro. Así que ¿Cómo Lautaro? en sus casos, digamos, pasarían a sexto y ya en sexto no repetirían. En sexto no se repite, ¿no? Claro, no se repite. No, Sí. pero nos podemos llevar todas las materias. Claro, te podés llevar de todas las materias y después rendirlas cuando llegues a la facultad, ¿viste? Te querés cortar las posaderas, así que, qué sé yo, es cuestión de cada una. Te querés cortar el orgullo, claro. ¿viste? El orgullo, claro. Ah, pero ustedes no se van a llevar nada. Bueno, ¿nos vamos despidiendo? ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo quería hacer una mención, que lo dijimos fuera del aire, a que se estuvieron cumpliendo 100 años de la creación de la radio argentina, Es verdad. el 27 de agosto. Así que nada, como hacer un pequeño saludo, una pequeña mención me parecía importante, ya que ahora nosotros y nosotras estamos formando parte de esos 100 años de alguna manera, ¿no? ¿Qué Un orgullo. sienten? Claro. ¿Qué sienten al respecto? Somos un copito de arena en un desierto de radio. Genial. Esa es mi reflexión. No sería grano. Es un grano de arena en un desierto de radios. Gran Perfecto. reflexión. Tiro el Bárbaro. micrófono. Bueno, Ok. después de esta reflexión me parece oportuno despedirnos. Me parece más que bien. Sería Bueno, gente. perfecto. Bueno, hermoso programa, buenísimo que hayamos podido concretar lo de la invitada y que haya sido alguien tan copada y con tanto conocimiento. Así que bueno, veremos cómo seguimos, pero vamos muy bien. Me parece más que bien. Totalmente. Bueno, Bueno, eso fue todo por hoy. Claro. Lautaro, si tenés unas últimas palabras. No, iba a decir que se despide el equipo de Quinta Sexta. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nosotros, Lautaro Buia, yo, el conductor, Emiliano Márquez, el co-conductor o el segundo conductor, ambos somos conductores, no importa, no discriminamos acá. Ángel Marcial en la columna, en la información, Celeste Brites en la dirección, Burgos Mayra en las recomendaciones, Lautaro Parixuk en la logística y no sé si me olvido de alguien más. Ah, sí, de Nicole. Damián Bartola en el control y el poder y el dominio de la radio, ¿no? Que se lleva toda la plata. Nicole, Ay, claro, Y Nicole con su Nicole maravillosa Ortuste. presencia. que simplemente nos alegra cada mañana, cada día, ¿no? No voy a Bueno. discutir con eso. Esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima. Quinta Fondo. chau. Chau, Nos chau. vemos, gente. Nos vemos. Adiós. Chao, profe, nos vemos.